Congresista Juan Carlos Egüen, ¿cree usted que ayudó o no ayudó lo que ha declarado la señora Nadine Heredia? ¿Confía usted que podríamos retomar un camino un tanto más constructivo, no seguir en estos líos? ¿O por el contrario, a cada respuesta van a haber contrarrespuestas furibundas? Buenos días, Raúl. Yo creo que hay dos planos que tenemos que diferenciar con absoluta claridad. Por un lado, el plano jurídico, que ha sido ventilado en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, y nos guste o no las resoluciones de este poder autónomo e independiente, tenemos que respetarlas todos. Y ese es un ámbito institucional que todos, repito, estamos obligados a respetar. Y el otro es el ámbito político. Y en el ámbito político, así como la oposición ha generado una serie de cuestionamientos con derecho y legitimidad, en el mismo plano político, el día de ayer la señora Nadine Heredia ha salido a responder. Y está en su derecho, y lo hace con legitimidad, y maneja sus argumentos de defensa. Y también con obviamente, una molestia interior, personal. Una molestia cierta, no cierta, fingida o no, no lo sabemos, pero lo que sí debe quedar claro, que está en su derecho de hacerlo, y que está en su derecho de cuestionar, y está en su derecho de confrontar con las otras agrupaciones políticas o los otros políticos que han opinado de diferente manera. Y ese plano político es el que me lleva a la segunda pregunta, Raúl. Nos vamos a quedar en ese escenario de la política policial. Lamentablemente se han cruzado los roles en general de la prensa, de los políticos, la agenda mediática, y antes estaba bien claro y diferenciado las páginas policiales de las páginas políticas o económicas. Hoy son las mismas páginas que estamos compartiendo, y eso es lamentable. Y en un escenario, mirando al próximo proceso electoral que debe ser convocado a partir del 12 de noviembre, cuando arrancan las propuestas, cuando arranca el análisis de la situación política, social, cuando arrancamos a levantar el nivel del debate y salimos del fango en el cual estamos todos metidos en páginas policiales. Sí, pero hay algo que no me queda claro en el análisis. Sí, claro que la señora Heredia tiene derecho a defenderse. Para eso además tiene un abogado bastante competente que ha estado llevando adelante su caso, y además hay una serie de estamentos del Estado que han estado apoyando. Julia Príncipe no está donde está porque se enfrentó de alguna manera a las acusaciones que pesan sobre la señora Heredia. El problema ya no es lo que se puede hacer en términos legales, sino lo que se debe hacer, porque hay un país de por medio. Y en el momento en que el fujimorismo, por ejemplo, acaba de decir que no va a censurar a Cateriano, sale la señora Heredia y pega de gritos contra el fujimorismo. Yo no digo que no tenga derecho. ¿En qué momento dejamos las particularidades de lado y por un momento se calma todo el mundo hasta que esta crisis pase? ¿Eso es una cosa que se le puede pedir o no al gobierno? Y yo diría, se le puede pedir, se le debe pedir al gobierno, pero no solo al gobierno. De acuerdo. ¿No? La oposición tiene su cuota de responsabilidad en el tema. Pero ayer dio signos de que no querían generar una crisis más allá de la que ya se había generado. Y está bien, pero recordemos pero la respuesta fue esta salida que después de la crisis de la procuradora, la censura inminente, la renuncia del ministro, a los pocos minutos ya se pedía por algún vocero de un partido político la censura del gabinete, ¿no? Del premier, ¿no? Si cae el premier, cae el gabinete. No es que no se la merezca, es que no es apropiado. Vamos a hacer una pausa. Lo importante es que ha habido una recapacitación, y yo reitero, tenemos que dejar las páginas policiales, ¿no? Y el rol del Ministerio Público, el Poder Judicial, y los políticos comenzar a ver un poquito más allá del día a día. Gracias, don Raúl. Claro que está presente. Quisiéramos que estuvieran más. Don Raúl, yo creo que es importante que quede claro algunos elementos. En primer lugar, que la señora Nadine el día de ayer y el señor Josué Gutiérrez el día de hoy están agraviando al Tribunal Constitucional, y yo creo que eso no es correcto, no es justo y no lo podemos permitir. Tenemos un Tribunal Constitucional de lujo, con 7 juristas de primer nivel y que son intachables. En primer lugar, porque muchos sean arequipeños.
Y además, ahí tienes una virtud adicional, eres arequipeño, y eso no está bien. Por defender a una persona, por más lideresa de un partido, no se puede atacar la institucionalidad ni la imagen, poner a un país en esta situación, del Tribunal por amor de Dios. Constitucional. Eso no está bien. El segundo elemento que tampoco está bien es mentir, en el sentido que el Tribunal Constitucional ha actuado contra la Constitución o la ley. Es falso, es mentira. Hay decenas de precedentes en los cuales el Tribunal Constitucional se ha abocado a casos como el ventilado en materia de la señora Nadine. Y así lo ha reconocido el propio abogado de la señora Nadine, el señor Roy Gates. Más aún, no cuestionaron la admisibilidad de recurso de agravio constitucional, sino fueron a sustentar sobre el tema de fondo, con lo cual aceptaron perfectamente que sí era viable, claro, y había el doctor Quiroga, precedentes. abogado de Nadine, ¿no ha cuestionado eso? Así Claro. es. Entonces, no mintamos, porque la ciudadanía tiene que saber que tiene un tribunal constitucional de primer nivel, con autonomía, con legitimidad. Además, votación cerrada. Así es. Porque si pudiera un disidente, por lo menos, decir, bueno, son 6. Así es. El otro tema que es importante después de estas precisiones es una tercera, que se ha pretendido amenazar a los miembros del Tribunal Constitucional y que el Congreso tiene la capacidad de procesarlos. Falso, mentira. Los tiempos parlamentarios que quedan no permiten ya que una denuncia contra un miembro del Tribunal Constitucional pueda ser procesado, es decir, destituido a través de una acusación constitucional. Hace horas ha declarado el doctor García Belaúnde que le han dejado más de 100 casos pendientes, que ni siquiera va a poder terminarlos, y que la decisión tomada para procesarlos es en forma cronológica. Más aún, el Congreso de la República no ha puesto a un fujimorista, a un aprista, a un pepecista a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sino ha puesto a cargo de ello a García Belaúnde, un demócrata, podremos discrepar en muchos aspectos, pero es un demócrata, y más aún, una persona que a lo largo de estos más de 4 años ha estado muy cercano al gobierno. Entonces, no mintamos, afrontemos las cosas con transparencia, con honestidad, con verdad, y digamos que la señora Nadine Heredia tiene serios cuestionamientos, tiene serias denuncias, hay muchísimos indicios, lo cual la lleva a tener necesariamente que ser procesada. Tiene que ser procesada. Ese cúmulo de indicios, donde hay por lo menos 5 millones en cuestionamiento, con más de una evidencia, que provienen de un lavado de activos, donde han intervenido testaferros, donde han intervenido parientes, donde han intervenido a su grupo amical al más alto nivel de gobierno, tiene que ser esclarecido, por favor, y que se asuma con claridad la obligación de los políticos de tener la rendición de cuentas por delante. O sea, cualquier ciudadano debe ser transparente, pero los políticos con mayor razón.